Bien, vamos a continuar con las clases de electrostática en el medio libre, o en el espacio libre. Vamos a ver lo que es el potencial escalar eléctrico. Nosotros sabemos que un campo electrostático se define por un campo irrotacional, o sea que el rotor del campo eléctrico es igual a cero, ese campo eléctrico es electrostático y es irrotacional. También sabemos por el teorema de Helmholtz y la identidad nula que el rotor del gradiente de un campo escalar es igual a cero. Por lo tanto, podemos definir que el campo eléctrico es el gradiente de un campo escalar. Ese campo escalar phi lo vamos a denominar potencial eléctrico o potencial escalar eléctrico. Recuerden que el signo menos es una cuestión de convención para ir de los potenciales positivos a los negativos a medida que voy en el sentido de la línea de campo. Bien, planteemos a partir de esta definición a ambos lados multiplicar escalarmente por un diferencial de longitud, o sea, E diferencial de L menos el gradiente de phi diferencial de L. Esto nos daría un diferencial de potencial negativo, un diferencial de potencial. Ahora bien, partamos de un punto A a un punto B dentro del espacio e integremos ese diferencial de phi entre el punto A y el punto B. Obviamente, al tener un signo menos, el resultado nos debería dar la diferencia de esa función potencial en el punto A menos en el punto B. Bien, del otro lado de la ecuación tendremos que nos va a dar menos la integral de línea de E diferencial de L entre el punto B y el punto A, y si le quitamos el signo menos nos va a dar la integral de línea de A hacia B, E diferencial de L. Es decir, que la diferencia de potencial yo la puedo calcular a través de una integral de línea conociendo el valor del campo eléctrico previamente. Nosotros sabemos que las fuentes del campo electrostático son cargas quietas, distribuciones de cargas ya sea puntuales o continuas. Calculamos el potencial eléctrico recién a partir del campo eléctrico. Cabe de esperar de que podamos encontrar una relación entre las fuentes de campo y directamente el potencial escalar. Para lo cual lo que hacemos es volver a poner la situación de un sistema de cargas puntuales y quisiéramos calcular en el punto P cuánto vale el potencial. Para lo cual primero calculamos el campo eléctrico, como lo pudimos hacer antes, como si el medio es lineal, recordando la sumatoria de los aportes de cada una de esas cargas al punto P. Obviamente la suma vectorial. Ahora bien, recordando la identidad del análisis matemático, del cálculo diferencial, que el gradiente de 1 sobre R es menos RI sobre RI cuadrado. Fíjense que estamos teniendo esto como solución. Entonces, en lugar de colocar esta expresión, lo reemplazamos por el gradiente. De esa manera, lo que tenemos es menos la sumatoria de Q sub I 4 pi epsilon 0 por el gradiente de 1 sobre R. Ahora bien, nosotros sabemos que el gradiente, al ser un operador diferencial, tiene las mismas propiedades que una derivada. Por lo tanto, el gradiente de la suma es la suma de los gradientes. De esa manera, lo que podemos hacer en lugar de hacer la sumatoria de los gradientes es quitar o extraer el gradiente hacia afuera de la sumatoria y me quedará que el campo eléctrico es menos el gradiente de esta expresión. Recordando que el campo eléctrico es menos el gradiente de potencial, lo que acabamos de hallar es cómo calcular el potencial electrostático a partir de una serie de cargas puntuales ubicadas en los puntos
R sub i. Bien, si ahora esto lo extrapolamos para un sistema de distribución continua de cargas, volviendo a tener un volumen donde tengo un diferencial Q', quiero calcular el potencial en el punto P. Y por lo que vimos antes, directamente lo extrapolamos y me va a quedar las expresiones para la densidad volumétrica de carga, la densidad superficial de carga y la densidad lineal de carga. Fíjense una cosa importante, que es que el potencial en un punto cualquiera va a estar definido, como el campo eléctrico en su momento, por la carga que lo origina, y esa carga va a estar contenida en los volúmenes primados. Nuevamente recuerden que las primas se refieren al punto fuente, mientras que lo no primado es el punto campo, o en este caso el punto potencial. Bien, ahora nos cabe preguntar si ese potencial o esa función potencial que hallamos en un punto del espacio es único, ese potencial. Para lo cual, hagamos lo siguiente. Definamos una función potencial electrostática y, tal cual como la definimos, por ejemplo, para un sistema de cargas puntuales, y sumémosles arbitrariamente un valor constante. Nosotros calculamos el gradiente de ese potencial. El resultado, independientemente de cuánto valga esta constante, va a ser el mismo campo eléctrico. Nosotros sabemos que la existencia física del campo es única, con lo cual va a haber arbitrariamente infinitos valores de potencial que cumplan con ese campo. La conclusión de esto es que a lo que a nosotros nos interesa siempre, y es lo que importa, es una diferencia de potencial, y que cuando nosotros hablamos de potenciales absolutos es porque hay una referencia puesta en el sistema que normalmente se la toma como cero y generalmente está ubicada en el infinito, y de esa manera podemos hablar del potencial absoluto en un punto, pero realmente lo que estamos haciendo es restarlo contra el potencial cero que está en el infinito. Estudiemos ahora como ejemplo el potencial de una carga puntual. Fíjense que la función potencial para una carga puntual, por lo que vimos antes, la podemos definir como Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre el módulo de R. Si la carga es positiva y el punto de referencia está en el infinito, fíjense que el potencial es positivo y decrece hasta hacerse cero. Mientras que si la carga es negativa, el potencial cercano a la carga tiene un valor muy alto, negativo, y también se anula en el infinito. Quiere decir que en valores cercanos a las cargas, en módulo tengo un valor alto de potencial y solo diferirá en su signo si es potencial negativo con respecto al infinito o potencial positivo con respecto al infinito tomado como nulo con el signo de la carga puntual.